Queridos seguidores de YouTube, hoy les contaré una historia de terror que los mantendrá al filo de sus asientos. Esta historia tiene lugar en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía, en la misteriosa isla de Cuba. Permítanme relatarles la aterradora historia de la Casa de los Santeros. En lo profundo de la selva cubana se encuentra una antigua mansión abandonada conocida como la Casa de los Santeros. Esta casa solía ser el hogar de una poderosa familia de santeros practicantes de una antigua religión afro-cubana. Sin embargo, la oscuridad y el mal han consumido este lugar sagrado. Hace muchos años, una joven llamada Isabela llegó a Santa Lucía en busca de respuestas sobre su pasado y su conexión con la santería. Desde que puso un pie en la isla, Isabela sintió una extraña atracción hacia la Casa de los Santeros, como si algo la llamara desde lo más profundo de su ser. Cuando Isabela finalmente ingresó a la mansión, una sensación de opresión y miedo se apoderó de ella. El aire estaba cargado con energías negativas y los murmullos de los espíritus inquietos llenaban sus oídos. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás, y Isabela estaba atrapada en una pesadilla que desafiaría su cordura. A medida que caía la noche, las sombras se alargaban y los espíritus de los santeros malvados se manifestaban. Estos seres oscuros habían sido corrompidos por rituales prohibidos y anhelaban venganza contra aquellos que osaban profanar su sagrado lugar de poder. La Casa de los Santeros se había convertido en un foco de oscuridad y malevolencia. Isabela, sin saberlo, comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales aterradores. Los espíritus de los santeros atormentaban su mente y su cuerpo, causando visiones horripilantes y pesadillas que no podía escapar. La joven se encontraba atrapada en un laberinto de terror, mientras los santeros malvados la acosaban sin piedad. Con cada noche que pasaba, Isabela se volvía más vulnerable a los ataques de los espíritus malignos. Su cordura se desvanecía lentamente mientras luchaba por encontrar una manera de liberarse del oscuro influjo de la Casa de los Santeros. Desesperada por encontrar una solución, Isabela se sumergió en los misterios de la santería y desentrañó un antiguo conjuro que prometía purificar el lugar y liberar a los santeros malvados de su tormento eterno. Con valentía y determinación, Isabela realizó el ritual en la noche más oscura del año, enfrentándose a la ira de los espíritus malignos y al peligro que acechaba en cada rincón de la mansión. Enfrentando su propio miedo y la oscuridad que la rodeaba, Isabela luchó por su vida y por la salvación de su alma. Finalmente, en un acto de coraje y sacrificio, Isabela logró purificar la Casa de los Santeros y liberar a los santeros malvados de su tormento. La mansión quedó en silencio y en paz, y los espíritus encontraron la redención que tanto anhelaban. Queridos seguidores, esta historia es un recordatorio de que el mal puede habitar en los lugares más sagrados y que el poder de lo sobrenatural es algo que debemos respetar y temer. No subestimen la fuerza de la oscuridad y las consecuencias que puede desencadenar.